Hola, soy Sagrario Cruz Carretero del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana. Hoy les vengo a hablar de la presencia africana en México, haciendo especial énfasis en Veracruz. Tenemos las primeras referencias de población de origen africano con los diferentes viajeros. Francisco Hernández de Córdoba, Grijalva, Hernán Cortés, son exploradores adelantados que llevaban en sus huestes población de origen africano. Quiero hacer mención de las referencias más tempranas hechas por Cortés. Uno de ellos, de estos esclavos referidos por Cortés, se menciona cuando las huestes de Cortés venían en su trayecto desde la península de Yucatán con rumbo a México Tenochtitlan, pasan por el Usumacinta y allí un negro que cargaba los herrajes de los caballos se ahoga. Y Cortés refiere este hecho con mucho pesar, pero no por la vida del hombre esclavizado, del hombre africano, sino por la pérdida de los herrajes, que dice que les hicieron mucha falta. Otra referencia que tanto Hernán Cortés como Bernal Díaz del Castillo hacen es a Francisco de Eguía, un soldado de las huestes de Pánfilo de Narváez, que llega y al pasarse al bando de Cortés se establece en Zempoala y allí muere de viruela. De hecho, Hernán Cortés en sus cartas de relación acusa a este hombre africano de ser el transmisor de la viruela para toda la población indígena. Aquí hay que analizar de que si en una tripulación de más de 500 hombres uno venía contagiado de viruela, evidentemente los demás podrían haber sido transmisores sanos o enfermarse posteriormente, como así ocurrió. Sin embargo, muchos historiadores y cronistas repiten esta referencia histórica sin analizar a conciencia este hecho y además estigmatizando a la población de origen africano en México. Otra mención interesante es la de las mujeres de origen africano. En las listas de tripulación no se mencionan la presencia de mujeres, sin embargo había mujeres. Había mujeres españolas, africanas e indígenas caribeñas que venían con la tripulación. ¿Por qué? Porque eran las encargadas de preparar los alimentos para los hombres, de tenerles lista su ropa y de cuidarlos en su salud. Y ellas también estaban capacitadas para pelear. Esta es una referencia omitida y hay una africana que sobresale porque en la famosa Noche Triste, después de que ya están los españoles a salvo, al lado de este gran árbol milenario aún conservado, que se le ha denominado la Noche Triste para los españoles, la Noche de Triunfo para los aztecas, esta mujer, Teresa de Medina, los exhorta y los arenga para que no pierdan el ánimo y que sigan luchando, que hay que seguir. Posteriormente sabemos que se van y se recuperan en Tlaxcala y luego vuelven al ataque. Pero es interesante esta intervención de esta mujer de origen africano que venía acompañando a su padre en el ejército, que era parte del ejército de Hernán Cortés. Otra referencia sobre la población de origen africano en la colonia temprana nos la proveen los hallazgos arqueológicos. Excavaciones recientes en un sitio llamado Tecuaque, Tlaxcala. Tecuaque quiere decir el lugar donde se los comieron. Encontraron el hallazgo de
huesos de hombres y mujeres españoles, indígenas y de origen africano que fueron sacrificados y comidos ahí en Tecuaque. Se sabe que la tripulación de Pánfilo de Narváez, cuando Narváez es vencido por Cortés, pasan al lado de Cortés. Y Cortés se adelanta de la Villa Rica a México Tenochtitlan por un lugar seguro, guiados por los empualtecas, por los totonacas. ¿Por qué seguro? Porque evitaban los puntos peligrosos donde hubiera mexicas violentos, para no poner en riesgo su integridad. Sin embargo, este grupo de la expedición de Narváez va después de Cortés y toma una ruta distinta y que pasan justo por Tecuaque. Y allí son atacados, secuestrados, sacrificados y comidos. Y hay allí por lo menos 14 africanos que fueron sacrificados, entre hombres y mujeres. Vemos aquí entonces una omisión importante, la de la participación de estos conquistadores negros. Otro personaje que también debe de mencionarse es Juan Garrido. Juan Garrido era un hombre africano, no se sabe bien el origen de Juan Garrido, pero él era el guardaespaldas y hombre de máxima confianza de Hernán Cortés. Juan Garrido fue un militar sobresaliente, de hecho su nombre quizás el nombre castellano se deba a su apariencia física, de allí el apellido Garrido. Él fue un militar destacado que combatió en el Caribe al lado de Ponce de León. Sabemos de que Juan Garrido era la sombra de Cortés. Aparece referido en tres códices: Florentino, el Azcatitla y Durán. Y aparece al lado de Hernán Cortés o en escena junto con la Malinche. De allí la importancia que hoy sabemos que tenía Juan Garrido manejando el caballo de Cortés, portando una lanza, siendo el hombre de seguridad de Hernán Cortés. ¿Qué pasó con Juan Garrido? Bueno, Juan Garrido se hizo de fortuna, incluso de esclavos, que nos da luces sobre la participación de población de origen africano tan heterogénea en la colonia temprana. La población de origen africano fue importada masivamente en los primeros años de la conquista y de la colonia temprana por la debacle de la población indígena. Esta universalización microbiana que se produce al momento del contacto europeo en las Américas merma el 90% de la población indígena, y después de la emisión de las leyes lascasianas de Fray Bartolomé de las Casas, que protegen a los indígenas, va a realizarse una importación masiva de mano de obra de origen africano que va a repoblar territorios ya despoblados de la población indígena, como es el caso de Veracruz. Asentamientos con nombre indígena son rehabitadas, repobladas con población de origen africano, y que por ley tenían que emplearse mano de obra de origen africano en 3 empresas importantes: producción de caña de azúcar, minería y obrajes. Entonces, donde encontramos estas empresas durante la época colonial, indudablemente había africanos. Entonces tenemos un panorama histórico de la presencia africana en México desde la colonia, en la conquista y en la colonia temprana, que es una parte omitida de nuestra historia
de México. Existen varios rasgos de herencia africana que es interesante e importante subrayar, porque se piensa que la población de origen africano desapareció de nuestro país. Sin embargo, tenemos varias evidencias que muestran esta herencia viva, dinámica y actual. Quiero mencionar algunos de estos rasgos. En primer lugar, la parte festiva. En Veracruz particularmente tenemos fiestas en donde es evidente la herencia africana. Tal es el Carnaval del Coyolillo, en donde vemos estos personajes llamados negros que se disfrazan con trajes multicolores, con máscaras de toro o cualquier otro animal con cuernos, y que remiten a tradiciones ancestrales africanas que han venido cambiando. Hoy día es un carnaval en donde se escoge un rey y una reina, pero que antiguamente se regían por un jefe o capitán que los comandaba, y esto nos está hablando de estas cuadrillas militares de negros, pardos y mulatos que al toque de la tamborita y de la flauta respondían a acciones militares. Esta misma dinámica la vamos a encontrar en la zona de Cuitláhuac, el antiguo San Juan de la Punta, en donde encontramos a los Judas. Los Judas, que es una celebración que se hace durante Semana Santa y que encontramos esta misma dinámica de cuadrillas cuasi militares producto de esta herencia colonial de cuadrillas de negros, pardos y mulatos, y aquí es más evidente esta presencia de la tamborita, de un capitán que comanda a diferentes grupos con jerarquía diferenciada, los Judas, Pilatos, los diablos de diferentes colores, los judíos, y que van a ascender dependiendo del tiempo de participación en esta fiesta, y que reciben sanciones ante indisciplinas, y que tienen particularmente un culto a los muertos muy interesante y que sale de esta fecha de Día de Muertos que conocemos tradicionalmente en México. Por otro lado, también tenemos el Carnaval en Yanga, que aunque es una fiesta reciente, data de 1985-86, es una fiesta en donde se subraya esta herencia africana, se festeja la memoria de este héroe ancestral Yanga, y que nos remite a una festividad de reciente creación. Sería un carnaval que sale fuera de las fiestas de Carnestolendas, previo a la Semana Santa, previo a la Cuaresma, y que nos habla de una dinámica muy similar a la que tienen todos los carnavales que respetan esta calendarización de martes de carnaval, Cuaresma y Semana Santa, y que llevan una parte profana, que es la parte festiva, la parte del desfile, la parte de los disfrazados, carros alegóricos, y por otro lado está la fiesta religiosa en honor a San Lorenzo, y que nos habla que aunque es de fiesta, una fiesta reciente, de creación reciente, mantiene esta dinámica sagrado-profano. Otro elemento que también es de subrayarse es la heráldica. La heráldica son los nombres, los orígenes de los nombres que se ha rastreado mayoritariamente a través de la ascendencia ibérica, que incluso se buscan escudos de armas para rastrear la herencia de los apellidos. Aquí la heráldica me ha servido para rastrear la herencia africana a partir de analizar cómo los nombres de las castas pasaron a ser apellidos.
Nombres de castas como pardo, que se refería a esta tonalidad de piel oscura y que en un momento dado ya fue muy difícil establecer la ascendencia directa porque pues descendían de gente de piel oscura y no era tan sencillo establecerlo como en las castas, en las pinturas de castas que vemos del siglo XVIII, en donde se encuentra padre español, madre negra, da mulata, padre español, madre indígena, da mestizo. Ya en un proceso de mezcla ya muy acelerado para los siglos XVIII, principios del XIX, esta tonalidad de piel oscura pasaban a clasificarse como pardos y esto se convirtió en apellido. Otra casta que podemos identificar como apellido son moreno, prieto, lobo, coyote, o bien características físicas que se anunciaban en el contrato de compraventa de las personas esclavizadas y que pasaron a ser apellido. Por ejemplo, que complexión física podían ser delgado, obeso, gallardo, o características físicas calvo, diferentes, colorado, canela, pimienta, cuero, que se refería al tono de la piel. Todas estas características pasaron a ser apellidos. Igualmente números, porque llegaban y los bautizaban el día de la fiesta patronal y se les ponía el nombre del santo patrono más un número para identificarlo. Entonces podría ser, no sé, llegar y ser bautizado el día de San Lorenzo y era Lorenzo 1, 2, 3, Lorenzo 2, Lorenzo 3, Lorenzo 4 y así sucesivamente, y ese número pasaba a ser apellido. Otro rasgo interesante que podemos marcar como heráldica es el origen de nacimiento. Y me estoy refiriendo a ciudades. Podía ser una persona esclavizada que nació en cualquiera de las ciudades del Circumcaribe, que en el siglo XVIII se fortaleció este mercado porque era mucho más barato importar personas esclavizadas de este circuito circumcaribeño que desde África. Entonces tenemos apellido Cartagena, Habana, Panamá, Caracas, y que son habitantes de la región de la Nueva España. Y que nos está hablando de este origen de personas esclavizadas importadas a lo que hoy es México. Otro apellido que probablemente, otros apellidos que probablemente tengan este origen afrodescendiente es los cargos militares que pasaron a ser apellidos. ¿Por qué? Porque en el siglo XVIII, ante la amenaza de las invasiones inglesas, se establecieron, como ya mencioné, cuadrillas de negros, pardos y mulatos, y a esta población no se le asignaba apellido. Y cuando ellos aceptan ser llevados a la leva como hombres libres, asumían un cargo militar y ese cargo militar pasaba a ser su apellido. Por ejemplo, alférez, capitán, coronel, diferentes cargos militares que pasaron como apellidos. Otro tipo de apellidos son cualidades de la persona como hombre libre, liberio, como persona esclavizada, del amo, que pertenecía el apellido del amo, y otros más que refieren a lugares de África, como Masaba, Shoshogo, que quiere decir fruta ácida en náhuatl, pero también es un lugar en Yemen.
En fin, que vamos a ver que la heráldica también nos habla de esta herencia africana. Otro elemento muy importante de la herencia afrodescendiente en México es su gastronomía. Si bien se ha reconocido a la cocina mexicana como patrimonio cultural de la humanidad, se resalta esta herencia indígena en la cocina mexicana, pero no se reconoce la herencia afrodescendiente en esta culinaria tradicional. ¿Qué elementos afrodescendientes podemos encontrar en la gastronomía mexicana? Quiero hablarles de tanto ingredientes como de técnicas de cocción. Vamos a ver dos técnicas de cocción que son de origen africano. La primera es la fritura en aceite profundo. Vamos a ver que incluso hay toda una adaptación de la antojería mexicana frita en aceite profundo y casi nadie sabe que esta técnica es de origen africano. Otra es la cocción a dos fuegos. Se colocaba un fuego abajo y un fuego arriba con una lámina y carbón para cocer pan. Y esto lo vamos a ver tanto en los mascogos de Coahuila como en los afrodescendientes del Coyolillo en la costa veracruzana, para producir los mascogos pan de maíz y en la costa veracruzana pan de plátano o camote. Otro elemento importante dentro de la gastronomía afrodescendiente son las vísceras. Las vísceras como el mondongo, la moronga, que ya están muy popularizados en México, son de origen africano. Otro platillo más es la gandinga, que se prepara en la zona centro de Veracruz y que combina tanto las vísceras de chivo o de borrego con el color rojo del caldo, que tiene origen indígena y que nos remite a estos caldos festivos, ancestrales, del color del sol, del color de la sangre sacrificial, y que permanece mezclado en un sincretismo muy interesante. Vamos a ver también otro ingrediente importante, es el plátano. El plátano producido no solamente como dulce, que es como más se ha popularizado, sino de forma salada. Se prepara el plátano verde en forma de puré, conocido como mogomogo, y que en el Caribe también es un platillo idéntico, pero recibe el nombre de fufú y mofongo. O bien los tostones, que se convierte en un sustituto de pan. Vamos a ver también la producción de buñuelos hechos de yuca o de camote ante la ausencia de esta harina de trigo, de abundancia de harina de trigo. Incluso el plátano también se convierte en un ingrediente que se añade a la masa para aumentar el volumen de la escasa harina en este caso de maíz, y la yuca y el camote para aumentar el volumen de la harina de trigo al hacer los buñuelos. También tenemos la hoja de plátano. La hoja de plátano como envoltorio de tamales que se conocen como tamales oaxaqueños, pero es desconocido que tienen un origen africano. Y también hojas de platanillo o bijao y berijao, que si bien son de origen americano, se sustituye esta hoja de plátano con la que se hacen estos tamales de origen africano. La hoja de berijao o de bijao también se usa como un sartén en las zonas afrodescendientes para cocinar sobre un comal y darle un sazón especial a lo que se está guisando. Otro ingrediente también que hay que subrayar es el arroz con frijoles. El arroz, si bien tiene un origen asiático, casi es desconocido que hay un arroz de origen africano negro. Cuando la población afrodescendiente llega a las Américas, lo que hace es pintar ese arroz blanco de origen asiático de negro con el frijol negro, y surge un platillo que es prevalente en estas zonas afrodescendientes, tanto del Caribe como de la parte continental,
que es el arroz con frijoles, conocido como casamiento o como moros y cristianos, y que era un platillo para darle fuerza, con exceso de carbohidratos, para darle fuerza a esta población trabajadora y afrodescendiente. Otro ingrediente importante de la zona afrodescendiente son las alcoholaturas de caña. Si bien expliqué ya que la población afrodescendiente fue destinada en 3 empresas exclusivas: obraje, minas y producción de caña, la producción de alcohol de caña es de, digamos, factura afrodescendiente. Y los brebajes preparados con alcoholatura de caña son parte de esta cultura negra mexicana. ¿Qué alcoholaturas? De frutas, que permite la conserva de frutas. Ante una abundancia de frutas se conservan en alcohol para la época de escasez, o bien con plantas medicinales. Entonces encontramos una producción de bebidas espirituosas para celebrar y para sanar. Quiero también enfatizar el consumo del chocolate. El chocolate, si bien es una bebida mesoamericana y que se ha considerado como un elemento que se ha dado al mundo, el chocolate se prepara en las zonas afrodescendientes con mezcla de maíz o arroz, en el caso de maíz en el caso de Costa Chica, y arroz en el caso del Golfo de México. En la Costa Chica se conoce como chilate y se añade el ingrediente también de canela y azúcar, y que es una muestra de amor para la familia. Y en el caso del Golfo de México se prepara el popo, que se consume mezclado con una saponífera que se llama chupipi, y se toma nada más la espuma y se hace en días de fiesta. Y lo vemos relacionado con procesos inquisitoriales en época colonial, en donde acusaban a las mujeres negras de actos amorosos, de brujería de amor para conseguir una pareja. Aquí vemos este rol de las mujeres sumamente importante, y que ha destacado en tiempos recientes en una lucha por el reconocimiento de esta población afrodescendiente, estas lideresas que han peleado por un reconocimiento constitucional e incluso una pregunta que aparezca en el censo 2020 de autoidentidad, y que permita dar el dato duro de cuántos afrodescendientes hay en México. No solamente queda la parte cultural, que es muy importante, que es parte de nuestra identidad, sino que también queda la parte de la lucha por los derechos de los afrodescendientes, no solamente el reconocimiento constitucional, sino que sean beneficiarios de políticas públicas, que haya una incorporación a acciones afirmativas que beneficien a la población afrodescendiente en salud, alimentación, vivienda, nivel de ingreso y educación. Esta lucha de las lideresas afrodescendientes, tanto de Costa Chica como de Ciudad de México y de Veracruz, permitió llevar una demanda al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que el Estado mexicano se viera forzado a incluir la pregunta del censo 2020, y que está próxima a dar resultados de cuántos afrodescendientes hay en nuestro país a partir de este gran censo nacional que antes no nos tomaba en cuenta. Es un gran avance. Hay una cultura negra, hay una presencia africana en México que no es reconocida, hay una identidad negada, hay un racismo larvado que tiende a blanquear la población, a despreciar lo negro, y que es necesario reivindicar, subrayar y estar orgulloso de ello, porque es una herencia que es tan profunda como los grandes árboles que se plantan en el centro de las comunidades negras de Veracruz y de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, y que nos hablan de esta relación de los afrodescendientes con los árboles que se pensaba que permitían
regresar al África. Y estas raíces nos muestran que es posible tener a África en un rinconcito de México.